No se sabe muy bien si es por los meses de pugna en clave electoral que vienen o por alguna otra causa, pero lo cierto es que los partidos políticos y las instituciones empiezan a hacer cosas que no se han visto de aquí para atrás, como frenar la subida de impuestos, e incluso bajar algunos, escenificar con alegría el día de la fiesta nacional española o molestarse exactamente por lo mismo. De esta clase de debates, entre otras cosas, vamos a hablar esta mañana con Luis Campos, coordinador territorial de Nueva Canarias, portavoz también de ese grupo parlamentario en la Cámara Autonómica. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De verdad le molestó que el edificio de presidencia se iluminara anteayer con los colores de la bandera de España por el día de la fiesta nacional? No me molestó, me sorprendió, pero no me molestó. Tuve ocasión de, cuando me entrevistaron con ese sentido y me preguntaron, sí dije que me parecía quizás una ostentación excesiva la que estaba viendo, pero que quizás me sorprendía más, no tanto el edificio de presidencia, porque no olvidemos que al fin y al cabo el pacto lo conforman varios partidos, algunos de ellos de carácter estatal, pero por ejemplo me sorprendió más que en ciudades como Santa Cruz de Tenerife, gobernadas por nacionalistas, pues sí que hubiera también una ostentación de banderas rojas igual, con todo el respeto, porque no olvidemos, yo soy consciente de que Canarias pertenece al Estado español y que la mayoría de quienes aquí vivimos son ciudadanos españoles y con el máximo respeto. Yo además decía algo que para mí es más importante. A mí no me molesta tanto que alguien use tanto la bandera o presuma de su bandera, como al mismo tiempo algunos de estos ponen el grito en el cielo cuando se iza una bandera de manera simbólica con las 7 estrellas verdes, o cuando intentan erradicar del espacio público en ocasiones banderas como la bandera arcoíris del movimiento LGTB. Eso sí me preocupa. A partir de ahí, sí yo noté que había en esta ocasión una mayor ostentación en los edificios y en otros espacios públicos, y creo que puede responder también, yo creo que de manera equivocada, pero puede responder al uso miserable que en ocasiones algunos espacios políticos, sobre todo la ultraderecha, hace apropiándose de algunos pues emblemas, como pueden ser el himno estatal o como puede ser las distintas banderas, ¿no? Y algunos en esa carrera alocada por no quedarse atrás, pues lo que hago es intentar colocarme en el primer puesto delante, y al final pues se produce esa sensación de ostentación excesiva. Sí, a partir de ahí, no es algo que a mí me hiera profundamente, y creo que hay que respetar todos los espacios, pero vuelvo y reitero, también cuando algunos pretendemos enarbolar una bandera que sentimos y que nos identifica también, siendo conscientes de que desde el punto de vista del protocolo, pues son unas las que deben de estar, pero a lo mejor otras son las que, y yo creo que es así, no hablo solo a nivel personal, el pueblo canario siente más todavía. Bueno, las banderas no suelen llenar neveras, ¿verdad?, ni resolver la vida de las personas, pero en todo caso, sí le digo, usted ha dicho, deja ahí un poco en el aire, como que la derecha se ha apropiado un poco de la bandera de España, pero bueno, cuando eso ocurre también es porque la izquierda lo permite, igual que ocurre al revés, de la bandera multicolor del movimiento LGTBI, quizás haya apropiado la izquierda, pero porque quizás la derecha también lo ha permitido. Lo mismo de la cuestión que tiene que ver con la igualdad y el movimiento lila, la defensa de las mujeres y el feminismo, que la izquierda se lo puede haber apropiado, pero porque a lo mejor la derecha también lo ha permitido y se ha colocado en el lado contrario. Al final estamos hablando de cuestiones puramente ideológicas, pero que difícilmente llenan neveras. Efectivamente, ¿no? Por eso yo le digo que cuando me planteaban si me molestaba, ¿no? Es decir, yo estas cosas las sitúo en el marco que hay que situarlas. Evidentemente a mí me puede gustar más una cuestión que otra, pero no la coloco ni en el orden de mis prioridades, ni tampoco la coloco en el orden a la hora de sentirme ultrajado en ningún caso. Cierto es que yo creo que hay una diferencia. La izquierda no ha intentado patrimonializar determinados movimientos intentando evitar que otros entren. Son otros los que se autoexcluyen. El problema es cuando, en este caso, la ultraderecha intenta patrimonializar, ellos sí, de manera casi exclusiva, una forma única de ver el Estado o de ver pues el uso de la bandera, del himno, de la corona, como hemos visto estos días, incluso términos mucho más amplios como el de la familia, ¿no? Y no porque haya una renuncia de otros y no, bueno, organizaciones y personas pues que sienten mucho la bandera española, yo puedo sentir mucho más la canaria que la española, sino porque algunos intentan utilizarla
de manera permanente y constante para la confrontación. No he tenido yo esa sensación cuando la izquierda presume, por ejemplo, de la bandera LGTBI. No creo que lo haga para confrontar y enfrentarse a otra parte de la sociedad. Son otros los que se autoexcluyen, y a partir de ahí pues creo que ese pequeño matiz sí creo que es importante resaltarlo. Ha habido un debate en las redes sociales, que no es nuevo, sobre la idoneidad de celebrar el 12 de octubre como eso que se ha llamado mucho tiempo Día de la Hispanidad, ahora se llama Día de la Fiesta Nacional, cuando para determinadas comunidades latinoamericanas esa fecha, que fue el descubrimiento de América, simboliza un genocidio. ¿Usted qué piensa? Yo creo que todas las cosas hay que colocarlas en el contexto histórico. Ni nuestra realidad es hoy la que era hace 500 años, ni siquiera hace 50 años, y a partir de ahí situar. Pero sí es cierto que es importante cuando desde aquí, desde una mirada situada en el Estado español, hemos intentado ver cómo el mayor descubrimiento de la humanidad el del continente americano. Y luego, con los años, cuando vas teniendo conciencia, pero ¿cómo que descubrimiento de qué? Es que allí ya vivían cientos de millones o decenas de millones de personas en aquella época. Por tanto, no se descubrió nada. Se descubrió a Occidente un continente que ya estaba habitado. Y sí es cierto, mi opinión es que no fue eso que intentaron vendernos en los libros de texto durante muchísimos años, que fue, bueno, pues poco menos que la salvación de todas aquellas personas que allí vivían. Se intentó imponer, entre otras cuestiones, la religión, las costumbres, pero se impusieron mediante la espada, mediante la esclavitud, mediante la expoliación, y eso es una realidad, eso es incuestionable, ahora que ya vamos conociendo la historia. Pero es verdad que todos los estados, todos los países, todas las comunidades, todas las nacionalidades han sufrido en algún momento pues el expolio, la invasión, el intento de genocidio, de exterminar incluso razas, la propio territorio español, para no llamarlo España, porque España no fue siempre España, también lo sufrió con las invasiones romanas, en fin, con todo tipo con las invasiones musulmanas, todo eso ocurrió y forma parte de la historia. Al final se le da excesiva importancia también a la cuestión de los símbolos. Pregunto. Pero yo creo que hay que respetar el cómo se siente cada uno. Lo digo porque vamos a colocarnos a la inversa. Hay determinadas personas, yo creo que hay un sentimiento que durante muchos años se ha cultivado, en el que de exaltación también de determinados personajes históricos como el Cid o como pudieran ser en Covadonga, es decir, hay determinados hitos precisamente porque los españoles se sentían de manera muy especial pues agraviados, se sintieron invadidos, se sintieron, bueno, pues es razonable pensar que los que viven en América pensaran exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Por tanto, yo creo que lo que sí hay que respetar, y por eso decía al principio, entendiendo que los contextos hay que situarlos en el momento histórico en el que se van produciendo, pero sí creo que es razonable pensar que en América, y de una manera muy especial en Latinoamérica, pues esa sensación que desde España se ha vivido como de una exaltación enorme, de un momento histórico para la humanidad, ellos a lo mejor lo hayan vivido como un momento duro, como un momento difícil, como un momento de exterminio de las poblaciones originales del continente americano, como yo puedo plantear también, y así lo he manifestado, y así me siento, que cuando los españoles llegaron a Canarias, aquí se cometieron abusos tremendos, aquí se esclavizó a la población que aquí vivía, hubo un intento casi de exterminio del conjunto de la población, con el mismo objetivo al final: ocupar territorio, coger los recursos e imponer su fe frente a lo que pensaban los que aquí originariamente vivían. Por cerrar este asunto, es verdad que también se debate que en lugar del 12 de octubre quizá la fiesta nacional debería ser el 6 de diciembre, día de la Constitución española. Claro que uno no sabe si algún día habrá otra Constitución. La proximidad electoral a veces lo enfanga todo, hasta incluso el nombre de los partidos. ¿En qué situación está la ilegalización de Nueva Canarias por no publicar las cuentas en este momento? Bueno, en primer lugar no es ilegalización, porque la ley establece claramente los únicos dos supuestos por los que se puede ilegalizar un partido. Un partido se puede ilegalizar por, digamos, prácticas terroristas o connivencia con el terrorismo, o por infringir claramente los principios constitucionales.
fue digamos, la cancelación del partido, la exclusión y cancelación en el registro, y a partir de ahí darle de baja. No ilegalizar el partido, porque creo que es muy importante matizar este aspecto. A partir de ahí nosotros teníamos claro una hoja de ruta establecida en dos criterios fundamentales. Primero, garantizar, porque hubo voces interesadas de que poco menos te iba a suponer la desaparición de Nueva Canaria. Y ya decíamos que lo más importante en cualquier proyecto político, más allá del nombre, son las personas que la componen, el conjunto de su organización. Y no hablo solo de los cargos públicos, sino los miles de afiliados. Son sus ideas, sus valores, sus proyectos, y eso sigue estando ahí. Si me apura, con más fuerza incluso. Y a partir de ahí lo que hicimos fue registrar otra marca de manera inmediata para despejar cualquier duda de que nosotros teníamos claro que íbamos a seguir trabajando, pero que además nos íbamos a presentar a las elecciones. Y por eso hemos registrado una organización política que se llama Nueva Canaria-Bloque Canarista. Pero vamos a pelear hasta la última instancia por recuperar nuestras siglas, porque consideramos que lo que no puede ser es que por un error administrativo, como es no actualizar los estatutos, cierto es que la ley decía que tenías 3 años para actualizarlo, por distintos errores que, bueno, desconocíamos que no se habían actualizado, que habíamos tenido una serie de notificaciones. Recordemos que todo esto sucede en medio de la pandemia, luego tuvimos el cambio de sede, bueno, una serie de circunstancias, pero asumimos nuestro error. Lo que no puede ser es que por un error administrativo, si usted comete una multa de tráfico, oiga, pues una multa de tráfico, usted le quitarán X puntos, a usted coge en un momento determinado y le pondrán una sanción económica si es necesario. Pero a usted no lo matan y le pegan fuego al coche. Y eso es lo que han hecho con Nueva Canaria. Hemos tenido un error administrativo. Oiga, usted no sanciona, usted haga lo que usted crea conveniente, pero lo que no puede hacer es cancelar a una organización política, dar de baja a una organización política que además es uno de los derechos constitucionales y que además está en la parte más blindada de la Constitución. Y por eso vamos a llegar hasta la última instancia. Además hemos detectado errores, no solamente en el texto de la sentencia, sino también de notificación a la hora de personarnos en el procedimiento judicial, y vamos a llegar a última instancia. Entre otras cuestiones, decía esa sentencia, a la hora de dar de baja el partido, que queda claramente demostrado que este partido, Nueva Canarias, no tiene actividad política desde el año 2017. Bueno, nosotros le hemos llevado para argumentar, por si había alguna duda, aunque simplemente con meterse en internet hoy en día, pues se puede saber quién ha sido Nueva Canaria en la política canaria y en la política española desde el 17 hasta ahora. Entre otras cuestiones, protagonistas de que salieran los presupuestos estatales del año 2017, la ley más importante, sin duda alguna, a nivel estatal, con el famoso voto 176 de Pedro Quevedo. Exactamente lo mismo en el año 18. 3 meses después de aprobar los presupuestos generales del 18, gracias al voto de Nueva Canaria, fuimos claves y determinantes en la primera moción de censura en la historia de la política española que derriba a un presidente y coloca a otro. En este caso fue la llegada de Pedro Sánchez. Nos presentamos a todos los procesos electorales del año 2019, municipales, insulares, autonómicos y de la Unión Europea. Nos presentamos en 2 ocasiones porque recordará que se repitieron las elecciones del año 2020, obteniendo representante nuevamente Pedro Quevedo, por cierto, determinante para la investidura de Pedro Sánchez. Hombre, digo yo que eso de que el partido no tiene actividad ninguna desde el año 2017 es poco creíble. Por eso hemos enviado más de 25.000 folios en la propuesta al recurso para la nulidad de la sentencia, demostrando toda la actividad del partido desde el año 2017 hasta ahora. ¿Para cuándo esperan ustedes tener una resolución sobre este recurso? Sabe que la justicia es complicada, es lenta. Ya hay 2 elementos importantes. La primera es que se admitió a trámite el recurso de nulidad, y la segunda es el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, precisamente a lo largo de esta semana, en el que también hacía suyas las posiciones de Nueva Canarias, en el sentido de que entendía también que había habido, digamos, una desproporción entre el hecho que se había producido, la no actualización de los estatutos, y la cancelación y dar de baja a la organización política, por lo que pedía también y se subrogaba a la petición de Nueva Canarias la cancelación, digamos, la nulidad de la sentencia y retrotraer las actuaciones al principio para poder a partir de ahí, ahora que ya sí tenemos conocimiento, poder defendernos, actualizar, que por cierto ya están actualizados, ¿no? Bueno, son 14 los minutos que restan para las 10 de la mañana. Estamos con Luis Campos, que es coordinador territorial de Nueva Canarias y portavoz del grupo parlamentario de la misma
siglas estas que habrían estado en cuestión por mor de un procedimiento judicial de este mismo partido. Usted preside la Comisión Parlamentaria sobre el Crecimiento Demográfico de Canarias. Ya sabe que hay no sé si una preocupación o bueno, hay un hecho que es relevante, que es que la población canaria ha crecido mucho a partir del año 2000, el siglo XXI, durante todo lo que llevamos de siglo, ha crecido de una manera, pues digamos, exponencial, de una manera notoria, y de hecho hay previsiones de que de aquí a una década y media, 3 lustros, pues nos podamos situar en 350.000 personas más, lo que llevaría a la población de Canarias a 2.600.000 habitantes. Esto es una preocupación, pero también es un síntoma de que la gente viene a Canarias, no se produce esto porque haya una explosión demográfica, sino simplemente porque Canarias parece una tierra de oportunidades. Le pregunto, ¿qué tipo de personas expertas hay que invitar a una comisión como esta, que usted preside, y qué propondrá su grupo, que es el que de alguna forma ha puesto este asunto sobre la mesa, aunque es verdad que Coalición Canaria lo ha puesto en otras ocasiones en anteriores legislaturas? Sí, vamos a ver. Yo creo, en primer lugar, yo creo que es de justicia que este es un debate casi compartido por el conjunto de la Cámara y de las organizaciones políticas, porque somos conscientes de que cuando hablamos de reto demográfico, por cierto, en Canarias lo hablamos desde una doble perspectiva. Por un lado, a nivel general y en algunas islas en concreto, de un crecimiento muy importante y muy rápido, pero por otro lado, islas donde se ha paralizado o se ha estancado la población desde hace algunas décadas e incluso ha perdido población. La Palma, Gomera y Hierro viven una realidad absolutamente diferenciada. Y eso forma parte también del reto desde el punto de vista demográfico, porque ellos viven esta realidad cuando hablan de crecimiento poblacional importante en unas islas, ellos es que están en el otro proceso y por tanto tenemos que abordarlo primero desde esta doble perspectiva. Segundo, es cierto que llega mucha gente a Canarias. Nosotros no se nos esconde que tenemos una serie de condiciones que en otros territorios son, digamos, envidiadas. Es decir, ya no hablo solo de paisaje, desde el punto de vista climático, pues podemos hablar y luego también estamos en un enclave mundial desde el punto de vista geográfico muy estratégico en esa ruta tricontinental, pero sin embargo con unas condiciones de desarrollo socioeconómico desde el punto de vista de seguridad en el concepto amplio, seguridad personal, pero también seguridad jurídica, con unos sistemas sanitarios potentes que en países o territorios muy cercanos a nuestro entorno, sin embargo, no tiene. Y luego porque ha habido momentos de coyuntura y de crecimiento económico rápido, importante, quizás demasiado acelerado, que ha demandado una mano de obra, generalmente además de baja cualificación, que termina por instalarse, situarse y quedarse en nuestro territorio. Para nosotros eso no es un problema si se hace de una manera compasada. El problema es que no ha sido así. Usted planteaba al principio que hemos crecido más de 500.000 de personas en los últimos 20 años. Pero es que del año 80 al año 2000 crecimos en 450.000 personas también. Recuerde que precisamente siendo Román Rodríguez presidente ya se encargó un estudio de expertos relacionados con este tema, que fue lo que dio origen con posterioridad a la ley de directrices, decisiones previas a la ley de directrices, la moratoria para contener en cierta medida hasta que esa ley saliera, de tal forma que fuera una de las herramientas, no el frenazo económico, pero sí el atemperar un desarrollismo desde el punto de vista económico que hiciera que la llegada de manera importante de personas a nuestra tierra pues se siguiera produciendo. Es decir, en 40 años Canarias ha crecido 1 millón de personas, cuando hablamos de un territorio en el que viven 2.200.000, porque si crecen 1 millón de personas en un territorio de 20 millones, a lo mejor no es un problema muy grande, pero multiplicar por 100 tu población en tan solo 40 años, evidentemente es un problema. Territorio además aislado en el sentido de alejado del continente europeo a más de 2.000 kilómetros, 8 territorios habitados separados al ser un archipiélago, en definitiva, con nuestra problemática. Y esto hay que plantearlo no solamente desde la perspectiva, somos muchos porque nos tropezamos en la calle. No, el debate es muchísimo más amplio que este. Yo lo planteo siempre en dos perspectivas. La primera, y quizás la más importante y la que nos puede dar más sustento a la hora de poder aplicar determinadas medidas, es la capacidad de carga que cualquier territorio tiene, mucho más los territorios aislados, y desde el punto de vista de sostenibilidad.
hasta dónde es posible seguir incrementando población si tenemos en cuenta que esa población luego hay que darle carreteras, tenemos que, gestionar sus recursos, sus residuos, tenemos que ser capaces de depurar agua, porque en nuestro caso además es así, o desalación de agua, es decir, todo eso tiene un impacto importante. Y por otro, Canarias ha estado en la cola de muchos de los parámetros más relevantes en el ámbito de sanidad, en el ámbito de educación, en el ámbito del desempleo, desgraciadamente durante muchísimo tiempo. Algo tendrán que ver las políticas que se han hecho, por supuesto, pero también es verdad que es difícil bajar de manera notable las cifras de desempleo si yo creo 50.000 empleos este año, pero me llegan 70.000 personas a lo largo del año. Sí, lo que pasa es que no se puede limitar la libre circulación de las personas mientras seamos Unión Europea y a pesar de que seamos región ultraperiférica. Esa es la realidad. ¿Hay alguna posibilidad legal de cambiar eso? Tampoco se puede decirle a la gente, mire, no viva usted en Tenerife ni en Gran Canaria, viva usted en La Gomera, viva usted en Fuerteventura. Realmente me refiero a la estrategia. ¿Realmente se va a conseguir algo con esto? ¿No es mejor plantearse, en fin, otra serie de cuestiones que pudieran tener, pues ser más numéricas, más de datos, más de eso, calcular cuál es la capacidad hasta la que se puede llegar y cómo sufragarla o cómo compensarla económicamente, claro? Yo creo que precisamente esa es la importancia de esta comisión de estudios. No partimos de la base y nosotros además no vamos ya con las medidas claras de lo que hay que hacer y aplicar. Creo que es una comisión de estudio. Ayer tuvimos la primera reunión de la mesa de la comisión y establecíamos dos ejes fundamentales. Por un lado, un análisis de la situación, por parte de intentar que los expertos que vengan haya un componente de esos expertos que sean capaces de hacer un análisis de la situación y por otro lado propuestas para salir adelante y para intentar orientar o canalizar esta cuestión desde la doble perspectiva de la que hablábamos al principio. Crecimiento muy importante en algunos territorios, pérdida de población en otros. Y aquí es muy importante, hemos planteado una serie de parámetros en los que los expertos deben, digamos, de trasladarnos su conocimiento. El primero de ellos es el marco legal, porque acaba de decir algo que es importante. Aquí nadie está diciendo, esta comisión sirve para decir que aquí no cabe nadie más y por tanto a partir del 1 de enero de 2023 a Canarias no viene nadie más. Eso no va a ser, entre otras cuestiones, porque por ejemplo para los ciudadanos de la Unión Europea existe la libre circulación de personas. Es verdad que el ser territorio ultraperiférico, el tener una determinada capacidad de carga, y habría que demostrar cuál es nuestra capacidad de carga y formará parte de este trabajo en la comisión de estudio, puede plantear ciertas excepciones en la Unión Europea. ¿Por qué no? ¿Por qué Canarias como región ultraperiférica y otros territorios ultraperiféricos tienen excepciones frente al territorio continental europeo? Por ejemplo, en la fiscalidad, por ejemplo, en nuestro régimen económico y fiscal. Es decir, en una serie de cuestiones, incluso otros territorios, algunas de estas son históricas y que venían incluso de atrás, antes de nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero otros territorios ultraperiféricos de la Unión Europea tienen ciertas, digamos, excepciones en muchas materias, incluso en esta de la que estamos hablando, que no es en la de prohibición absoluta, pero sí una cierta moderación o una serie de medidas. Pero luego hay otras medidas que se pueden tomar en un momento determinado, como pueden ser, y en otros territorios se están estudiando, y habrá que analizarlas si en Canarias pueden ser alguna de las medidas, la compra de primera vivienda o de segunda vivienda a personas que no residen aquí, pudiéndose permitir esto si eso no puede tener una tributación mayor, de tal forma que no solo no sea un incentivo, sino un desincentivo para que esto se produzca. Se pueden plantear múltiples medidas de todo tipo y luego una de ellas, en la que comentábamos al principio, el origen de las directrices fue intentar contener el crecimiento, porque en la medida en que el crecimiento económico es muy elevado, al final sigues generando y demandando mano de obra externa. Y esa puede ser una de las medidas en las que también se pueda plantear, señores, hay que modular el crecimiento económico de tal forma que la demanda que se vaya haciendo sea simplemente necesaria cubrirla con la mano de obra que ya existe en Canarias. No quiero dejar de preguntarle por esta polémica que ha ocurrido, ya que ha hablado usted del régimen económico y fiscal, de esa reserva de inversiones que Baleares, pues en fin, va a poner en marcha. Es verdad que estamos hablando de algo que se aprobó en febrero de 2019, si no recuerdo mal. En aquel momento gobernaba Canarias Coalición Canaria. No hubo grandes objeciones
en el Congreso de los Diputados. La parte socialista del PSOE dice que la parte socialista del gobierno, quiero decir, dice que no va a ser igual que en Canarias de ninguna manera, porque son otras condiciones, va a ser de muchos menos incentivos. ¿Ustedes qué creen? Estamos convencidos de que va a ser así. Si no, obviamente esa cuestión la pelearíamos. Pero yo creo que es importante aclarar 3 cuestiones. Primero, esto no es algo que surgió ayer, lo digo porque algunos que ahora ponen el grito en el cielo han descubierto en estos días que esto ya se había decidido cuando gobernaban ellos aquí en Canarias, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, cuando se habla de generar determinados incentivos en otros territorios, a mí me parece un error importante el que lo hagamos intentando siempre confrontarnos contra ese territorio. Lo digo porque luego vamos a los lugares donde ellos también están, hablo del Congreso, del Senado, donde tienen sus representantes también, a defender nuestras singularidades, nuestros derechos, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertos matices. Pero cuando vemos que eso puede lesionar evidentemente los derechos que ya están establecidos en nuestra tierra, es obvio que lo defendamos. Yo estoy convencido que no va a ser en los mismos términos que la reserva de inversiones en Canarias, por ejemplo, en el que tú puedes llegar a deducir el 95% de tus beneficios y aplicarlos para que finalmente el objetivo de la reserva de inversión en Canarias, por cierto, no era fundamentalmente el atraer inversión de fuera, que al final es un tema colateral, era capitalizar a las empresas canarias y afortunadamente una parte importante de eso se ha ido consiguiendo. Y crear empleo. Y genera, por supuesto. Pero se ha creado empleo. Realmente la RIC ha sido una idea tan brillante y tan ejecutoria y tan real y tan estupenda como para eso. ¿Realmente se ha creado empleo? Yo creo que sí, si lo comparamos en el tiempo. Lo que pasa es que aquí entonces tenemos que mirar el debate añadido que planteábamos antes con el reto demográfico. Es que da igual cuántos empleos generemos si siguen incorporándose 500.000 de personas en 20 años. Entonces, a partir de ahí te genera pero con esto, ¿qué se ha conseguido? Mire, nosotros teníamos un sistema turístico fundamentalmente capitalizado por empresas extranjeras y de capital español, fundamentalmente balear, todos los conocemos. Y es a partir de que surgen herramientas, instrumentos como este, que el capital canario poco a poco empieza a hacerse fuerte y el dinero, en lugar de derivarlo, porque no olvidemos que la reserva de inversiones en Canarias hace que tú no pagues una serie de impuestos, pero te obliga a invertir la totalidad de tu beneficio, no solo la parte del impuesto que pagas, sino también luego de la otra parte que tú te llevabas a tu bolsillo, pues te obliga a capitalizarlo todo. Y eso ha hecho que grandes grupos empresariales en el ámbito turístico ahora tengan apellidos canarios, o que por ejemplo Canarias, que ya lo querrían para sí cualquier otro territorio, incluso aquellos que siempre ponemos de referencia, como es el País Vasco o Cataluña, querrían tener aerolíneas o compañías marítimas de bandera canaria, como nosotros tenemos con Armas, con Fred Olsen, con Vinter, por cierto, generadoras de miles de puestos de trabajo y de una cierta de calidad. Y podríamos seguir hablando en nuestro sector portuario o en otros sectores. Por tanto, sí que considero que ha sido importante, que eso no significa que haya que revisarse continuamente y ahora más con un perfil más social. Luis Campos, gracias por venir a la radio pública. Buenos días. Muchas gracias.